y bendecidas por su mano poderosa. Le damos gracias, Señor, por amarnos tanto. Le damos gracias por haber enviado a su bendito Hijo, su bendito y unigénito Hijo, a morir en la cruz, a lavarnos con su preciosa sangre de nuestros pecados y hacernos más blancos que la nieve. Le damos gracias, Señor Jesús, que cuando se fue de esta tierra, no nos dejó huérfanos, Señor, sino que envió su Santo Espíritu, que está y estará con nosotros por toda la eternidad. Nunca nos dejará ni de día ni de noche. Y por eso, Señor, estamos tan inmensamente agradecidos a usted, Señor. Y le damos, Señor, la honra. Gracias, Señor. Gracias porque pone sus ojos en estos pedazos, Señor, de barro, que sin usted no tendría ningún valor, Señor, absolutamente nada. Pero nos ha amado tanto que desde antes de la fundación del mundo, usted nos escogió, usted nos predestinó a ser salvos. Apuntó nuestros nombres en el libro del Cordero de la Vida, Señor. Desde el momento, Señor, que usted puso sus ojos en nosotros, sabía que un día cuando oyéramos el Evangelio, lo confesaríamos como nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y confesaríamos y nos arrepentiríamos de nuestros pecados y los dejaríamos atrás. Eso es lo que queremos hacer ahora, presentarnos y decirle, Señor, háblenos al corazón, Señor. Reconvénganos, Señor. Examínenos, Señor. Examine nuestros corazones y vea si hay algo inmundo, algo en lo que le desagrade, algo indigno en nosotros, Señor. Porque queremos caminar con usted, Señor. Como Enoc caminó con usted. Como los patriarcas, como los apóstoles, como los profetas caminaron con usted. Así queremos nosotros también caminar con usted. Y escuchar su voz. Y mirarlo, Señor. Y disfrutar de su perfume, Señor. Y de sus palabras que dan vida. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por haber puesto sus ojos en nosotros. Y por el amor de su corazón nos salvó, enviando, Señor, de nuevo a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Y es en su nombre que le damos las gracias, la honra y el corazón que le entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean bendecidos y abran sus Biblias, por favor, la palabra de Dios a la carta de Hebreos. La carta de Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11 estamos todavía en esta carta tan maravillosa, escrita probablemente por Pablo, pero no sabemos de seguro, pero sí sabemos que fue el Espíritu Santo el que la inspiró y es la palabra de Dios. Nos dice esta carta tan linda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Ese libro de la fe es donde tenemos el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Aquí están escritos tantos nombres de los héroes de la fe que comenzaron creyendo en Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 11 nos dice que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es pues, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por eso, por fe, venimos a Cristo. Por fe creemos que el Señor ha pagado en la cruz por nuestros pecados. Por fe creemos que vamos a ir al cielo. Por fe vivimos una vida por fe. Pero lo importante es dónde o en quién ponemos nuestra fe. Porque podemos tener fe en que el México va a ganar el mundial, ¿verdad? Tal vez muy poquita, ¿verdad? Tenemos fe en tantas cosas, ¿verdad? Tenemos fe y esperamos que haya, para cuando se retire, los que no se han retirado, que se retiren, haya todavía dinero en el Seguro Social, ¿verdad? Tenemos fe y esperanza.
Pero estas cosas son pasajeras, son inciertas, porque son del hombre. Pero Dios no miente. Dios es un Dios maravilloso y lo vemos a través de la Biblia. ¿Cuántos pusieron su fe en el Señor y ahora están en el cielo gozando en la presencia de Dios, de sus bendiciones, de los beneficios, de la gloria? Imagínense nada más estar en el cielo en este momento. Y conocemos varias personas en nuestro círculo, en nuestras vidas, que creyeron en el Señor Jesucristo como su Salvador y ahora están en el cielo. Y un día los vamos a ver. Ahorita ellos están gozando de todo lo que Dios ha creado en el cielo. Como dice la Biblia, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. ¿No es maravilloso? Y por fe creemos que un día estaremos ahí. Un día antes de lo que pensamos, tal vez estemos ahí. A mí por poquito y me toca, pero me brincaron cuando llegaron escogiendo los que se iban a llegar al cielo. Dijeron, tú, no, tú estás muy feo, tú, me dejaron aquí. Mi chula me necesitaba aquí. Estaba orando que el Señor no me llevara todavía y Dios se lo concedió. Y a mí me lo concedió también, porque quería estar aquí con ella y con ustedes. Les digo, yo lo que le pedí a Dios cuando estaba en el hospital, que no podía hablar, me pusieron la tráquea. Y yo estaba tan confundido por la enfermedad y por las medicinas y todo. Y yo estaba pero tan angustiado. Abría mi boca con todas mis fuerzas y no salía ni un sonido. O sea, ya nunca voy a poder hablar. Ya nunca le voy a poder decir a mi esposa que la amo, a mis hijas que las quiero. No voy a poder predicar la palabra de Dios otra vez. Es lo que me dolía más, no poder hacer esas cosas. Y de nuevo lo intentaba y nada salía. Pero gracias a Dios, que ya que me la quitaron y ahí se fue sanando y eso, me quedó un hoyo ahí, pero por lo menos puedo hablar. Amén. Gracias a Dios. Y por fe yo sé que un día voy a estar completamente sano por toda la eternidad. Amén. Y cada uno de ustedes que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que lo han confesado como su Salvador, como todos estos grandes héroes de la fe, nosotros podemos tener la misma fe. Amén. Nosotros siempre pensamos que los nombres que están escritos en la Biblia tenían más fe que nosotros, ¿no es verdad? Decimos, el apóstol Pedro caminó en agua. Sí, pero tuvo miedo y se hundió. Le faltó fe. Y los otros que dirían, Pedro, que hundiste, Pedro. Y Pedro dice, sí, ustedes gallinas, ¿por qué no se bajaron de la lancha? ¿Por qué no se salieron de la lancha y empezaron a caminar como yo? Yo por lo menos caminé unos pasos. Y dice el Señor que aunque tengamos fe como un grano de mostaza, podemos mover montañas. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que vamos a ver aquí, vamos a estudiar ahora bastante. Un versículo, y solo de ese versículo una sola palabra. Una sola palabra. Versículo 32. Versículo 32, Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jabté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y la palabra es el nombre de David. David, uno de los héroes de la fe, de los grandes héroes de la fe en la Biblia. Y el título de mi sermón esta mañana es David, un hombre tras el corazón de Dios. Un hombre tras el corazón de Dios. Y creo que ese título podríamos ponerlo poniendo nuestro nombre ahí. David, Francisca, Tomás, Elías, Laura, José, Iván. Cualquier nombre que quieran poner su nombre ahí tras el corazón de Dios. Eso es lo que debemos hacer todos nosotros, seres humanos, hombres y mujeres jóvenes, tras el corazón de Dios.
tras el corazón de Dios. David era un hombre sencillo, era un muchacho adolescente, tal vez tendría unos 17, 18 años, 15 tal vez, no sabemos, era un jovencillo, cuando se enfrentó a Goliat. Era uno de los hijos de Lid, que tenía 8 hijos. Él era el más joven de todos. ¿Alguno aquí ha sido el más joven en su familia? ¿Alguien de aquí levanta su mano si es el más joven en su familia? ¿Sí? Yo también. ¿Y qué sucede cuando hay varios hermanos en la familia? El más chico es el mandadero de todos. Es al que todos le dan carrilla, es al que lo mandan a hacer las cosas que ellos no quieren hacer muchas veces. Ese era David. Pero ¿saben que ese jovencito despreciado, Dios lo eligió? Dios lo eligió en 1 de Samuel 17:28. Comenzamos con la historia de David. ¿Saben que el nombre de David es el nombre más repetido en la Biblia? Ningún otro nombre, ni el nombre de Abraham, ni el nombre de Jesús, se repite tanto como el nombre de David en la Biblia. David, como les digo, es el mandadero. Su papá, estaban en guerra, dejen darles un poco de trasfondo. Estaban en guerra los filisteos contra Israel. Estaba el ejército de Israel en un lado de la montaña. Estaba un gran valle, y al otro lado estaba el ejército de los filisteos, grandísimo. Y entre ellos había un tremendo gigante que medía más de 9 pies y medio. Imagínense un hombre de ese tamaño. Guerrero, bien experimentado. Y los judíos tenían miedo. Y todos los días venía y los retaba y decía: a ver, ¿quién de ustedes? A ver, venga. ¿Quién quiere pelear conmigo? ¿Quién quiere pelear contra mí? Y nadie se animaba. En eso, el papá de David lo manda a llevarle comida a sus hermanos. Lo manda a ver cómo están y que venga y le dé la noticia de cómo están las cosas en la guerra. Pues no hay guerra porque los judíos no se animan a pelear, porque ninguno se anima a pelear contra Goliat. Entonces llega David y miren lo que llega él y su hermano le dice. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y podemos ver aquí, hermanos, el coraje de Eliab, el hermano mayor de David. Recordemos, David es el menor, Eliab es el mayor de 8 hijos. En la cultura judía, el mayor de los hijos era el que tenía la importancia más grande en la familia después del papá. Si el padre moría, él quedaba al cargo de la familia. Inclusive el hermano mayor recibía el doble de herencia que los demás hermanos. Y él está enojado contra David porque él no lo eligieron. No lo eligió Dios para ser el nuevo rey de Israel. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey de Israel, había desobedecido a Dios. Se había rebelado prácticamente contra Dios. Y Dios lo quitó, lo va a quitar de ser rey. Entonces, cuando vinieron todos los hermanos de David, Dios le dijo al profeta Samuel que fuera y llamara a los hermanos, a toda la familia de David, porque Dios iba a escoger uno de ellos para rey de Israel, porque había desechado a Saúl. Llegan todos, y si van de regreso al capítulo 16, en el versículo 11 podemos ver lo que sucedió, cómo estuvo todo. Bueno, voy a comenzar desde el versículo 6.
16:6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el profeta, y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque lo he deshecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios no busca los más guapos, los más altos, los más inteligentes, los que tienen las cualidades que el mundo admira? Dios admira el corazón. Dios busca el corazón humilde, contrito y humillado, no al corazón altivo y presumido. Vemos aquí, dice entonces, versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y los deja pasar a todos, de uno por uno, y a ninguno ha escogido el Señor. No le ha dicho a Samuel el cual ha escogido. Y en el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son esos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y después de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ven ahora, hermanos, por qué el hermano mayor está enojado. Esto sucedió antes. El Señor ya llamó a Samuel a ungir a David como el futuro rey, pero todavía lo mandan a sentar las ovejas. Lo mandan a apacentar las ovejas y él obedientemente va. Es el futuro rey, pero se dan cuenta que no se le para el cuello y no empieza a decir: hey, siervos, yo soy su rey. De aquí en adelante van a cambiar las cosas en esta casa. Eliab, tú el mayor, vete a apacentar las ovejas. No, ¿verdad que no abusó de su futura autoridad? Siguió siendo humilde, inclusive sirvió bajo Saúl todavía por otros 10, 12 años. Saúl lo quiso matar varias veces porque le tenía celos. Y él tuvo oportunidad de vengarse cuando estaba en la cueva y en otras ocasiones. Y dijo que él no iba a tocar al ungido de Jehová. Él lo respetó hasta que Dios lo quitó. Entonces Dios lo levantó a él. Y mientras en estos años Dios estaba trabajando en el corazón de David, preparándolo para que fuera el pastor de la nación. Lo preparó primero apacentando ovejas, para poder apacentar a su nación. ¿Qué hizo Dios con este Moisés? Estuvo en el imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo, en Egipto. Dice que estaba educado y en toda la ciencia y el conocimiento de Egipto, y era poderoso en palabra. Después dijo: ay, Señor, ya no sé ni hablar. Cuando el Señor lo llamó y lo escogió, dijo: Señor, yo no sé hablar, manda a otro. Lo preparó apacentando ovejas para que después apacentara la nación que iba a salir de Egipto. Ve cómo Dios prepara al hombre. Yo creo que por eso el Señor me trajo al desierto, porque necesito mucho trabajo todavía. Pero el Señor no ha terminado todavía está trabajando. ¿Recuerdan lo que estudiamos el jueves del barro y el alfarero? Dios está trabajando en nuestros corazones todos los días. Todo lo que sucede en nuestras vidas, las pruebas que enfrentamos, tienen un propósito. Amén. Todo tiene un propósito para la vida del cristiano. Amén. Dios no comete errores. Si la arcilla, el barro, se desmorona, es porque nosotros no estamos en obediencia. Estamos en rebeldía, estamos en idolatría, estamos en apatía. No estamos buscando el rostro del Señor con todo nuestro corazón.
entonces el Señor tiene que seguir trabajándonos más. Y muchas veces eso nos va a doler, pero es necesario. Es necesario. El Señor sabía lo que estaba haciendo con él. Entonces vemos una cosa muy importante. David llega al campo de batalla, ve al gran gigante ahí y les dice, ¿y ese circunciso por qué ofende a Jehová, el Dios del ejército, de los ejércitos? Y nadie tiene miedo y él dice, pues yo me lo echo. Yo voy y peleo contra él. Y va y le dice a Goliat, tú vienes con espada y con lanza ante mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre del Señor. ¿Y qué hizo? Lo vio grandote. ¿Y saben lo que habrá pensado David? Así me gustan grandotes, porque caen más fuerte. Y más fácil lo puedo pegar. Si estuviera chiquito es más difícil atinarle, ¿verdad? Pero como estaba grandote, pues cuando le tiró con la onda la piedra, no le cerró a la primera. Y llevaba 4 piedras más en su bolsa. ¿Saben por qué? Porque Goliat tenía 4 hermanos. Iba preparado una piedra para uno. No pensaba agarrar una sola. ¿Se dan cuenta que el que confía en el Señor puede ir contra cualquier gigante? Ahora déjenme preguntarles, ¿qué tan grande es su gigante? ¿Qué tan grande es su Dios? El que tiene un Dios grande, ve a los gigantes chiquitos. Pero el que tiene un Dios chiquito, ve a los enemigos inmensamente gigantes. Y nosotros no debemos de temer nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si Dios está con nosotros, dice, si el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Estamos en sus manos, estamos protegidos por Él. En el Salmo 89, el versículo 20, hallé a David mi siervo. Miren, lo escogí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. ¿Quién escogió a David? El Señor. Envió el Señor a Samuel a ungirlo. Pero el que lo escogió y lo ungió verdaderamente, primero fue Dios. Dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó y le dijo, mira al cielo, ves todas las estrellas, así serán tus hijos? Al que te bendijere lo bendeciré y al que te maldijere lo maldeciré. Por eso nosotros como cristianos debemos de amar a la nación de Israel, a los judíos, porque de ellos recibimos la Biblia. Esta Biblia es judía, vino de los judíos. Jesús era judío, no era francés, no era alemán, no era chileno, no era mexicano, no era guatemalteco, era judío. Y por eso oramos por la nación de Israel. Nos dice en el Salmo 122, orad por la paz de Jerusalén. Pero aparte de eso, déjenme decirles, para Dios no hay nacionalidades. Amén. Para Dios todos somos iguales. Dice que no hay judío ni gentil, hombre o mujer. Somos iguales ante Dios. Dios nos ama a todos por igual, porque por cada uno de nosotros murió Jesús. Por cada uno de nosotros, dijo el Señor Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos ama infinitamente. En el Salmo 78, Salmo 78, versículo 70. Adelante dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo. Mire, ¿para qué lo escogió? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón,
los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Saben cuántos años reinó David? ¿Cuántos saben cuántos años reinó David? 40 años. Por 40 años apacentó a la nación de Israel de acuerdo a la pericia de sus manos, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque era un hombre tras el corazón de Dios. Así es de que cuando él vio a este gigante, en lugar de correr de él, corrió hacia él. Y así es como debemos de ver nosotros los problemas que enfrentamos en la vida. Le dijo cuando vino Goliat ante él, David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Eso está en 1 Samuel 17, de 46 adelante. Y me gusta mucho lo que dice. Miran la seguridad de David. Ven la seguridad, lo que está diciéndole. No está diciendo probablemente, ojalá o a la mejor. No dice de nuevo. Y sabrá toda la congregación que Jehová, antes del anterior. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Eso es seguridad, eso es fe. Por eso era un hombre tras el corazón de Dios. Amaba al Señor y sabía que Dios estaba con él y que el Señor lo iba a bendecir. David era un hombre de grandes cualidades. David primero fue pastor, luego poeta. David escribió por lo menos 100 de los salmos. En el libro de los salmos, que tenemos 150 salmos, se cree que él escribió por lo menos 100 de los salmos. Era poeta, era músico, era guerrero, era rey, y amaba al Señor con todo su corazón, y fue un antecedente de Jesús. Amén. De ahí vino el Señor Jesús. Aparte de eso, lamentablemente, como hombre puso sus ojos donde no debía y miró a Betsabé, cometió adulterio, trajo a su esposo de la guerra, lo emborrachó y trató de engañarlo para que fuera y pasar la noche con su esposa. El hombre era muy íntegro, no lo hizo. Lo mandó al frente de batalla y les dijo: cuando esté recia la batalla, échense para atrás y déjenlo en el frente. Y lo mataron. Eso es asesinato. Eso es asesinato. Él cometió adulterio y cometió asesinato. Eso es lo que sucede cuando ponemos nuestros ojos, alejamos nuestros ojos de Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Se hundió. ¿Qué pasó con David? Se hundió en el pecado también. Cayó en el pecado porque en ese tiempo, dice, cuando los reyes iban a la guerra, a la batalla, él se quedó atrás en su casa, en su palacio, descansando, bronceándose a gusto en su terraza, y vio allá abajo una mujer que estaba bañando, puso sus ojos en ella, la mandó traer, y todos sabemos el resto de la historia. Cometió horrible pecado y Dios lo castigó, o sea, lo presionó, lo castigó, podríamos decir, severamente en su cuerpo y en su alma, en su corazón, porque no hay peor, déjenme decirles, si alguien peca y está gozando, disfrutando de su pecado, de antemano le digo, no es cristiano. El que peca libremente, no le remueve la conciencia, no se avergüenza ante Dios, no es cristiano, así tenga 50 años en la iglesia, así está detrás del púlpito. No es cristiano el que disfruta de su pecado. ¿Saben por qué? Porque el verdadero cristiano se va a sentir avergonzado, humillado, ultrajado,
ante Dios y va a dejar de orar porque cada que quiere orar se siente avergonzado. No va a leer la Biblia porque déjenme decirles, la Biblia nos aleja del pecado, pero el pecado nos aleja de la Biblia. Porque cuando hay pecado en nuestro corazón, lo que menos queremos es encontrarnos con Dios, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos examina y nos sentimos culpables y mejor nos alejamos. Eso hizo David por un buen tiempo, por lo menos por un año. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor lo reprendió. Vayan conmigo al Salmo 51. Y voy a leer todo el Salmo porque es un Salmo maravilloso. Cuando les dije solamente un versículo, bueno, ese era de Hebreos. Pero ahora vamos a ir a través de la Biblia, porque entre más comemos la palabra de Dios, más alimentados estamos, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí vemos la confesión. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se dan cuenta que está reconociendo que ha pecado contra Dios. Está confesando su pecado. Es el momento, pienso yo, que David estaba de rodillas llorando, confesando su pecado, pidiéndole a Dios que lo perdonara, que lo lavara, que lo transformara, que lo renovara de nuevo. Esa relación que tenía antes con Dios, que pasaba las noches cantándole al Señor, andaba con sus ovejas y que estaba con su cuadernito escribiendo salmos, cantos. ¿Saben que los salmos son cantos? Los salmos son cantos que le cantaban a Jehová. Y hay muchos que le han puesto música a los salmos y son hermosísimos porque es la palabra de Dios. Imagínense a David, ahí anda con sus ovejas, ahí está debajo de un árbol, mientras ellas andan pastando. Y él está escribiendo, se le hace tarde tal vez ahí, y todavía está bajo la luna y sigue ahí mirando las estrellas y dándole la honra y la gloria a Dios. Tiene una relación con Dios maravillosa, íntima, profunda. Y se siente tan amado por Dios, de que Dios le dé esa inspiración, de que Dios lo use en esa manera, que hay momentos en que estalla en alabanza ante Dios, en glorificación, en exaltación a Dios por lo grande y maravilloso que es Dios. Entonces, cuando viene el que ama a Dios, les digo, no puede disfrutar del pecado porque se va a sentir culpable, se va a sentir reprendido por Dios y no lo va a disfrutar. Por eso, si uno disfruta el pecado, hay algo muy mal en su corazón, muy mal. Entonces continúa el versículo 2, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se dan cuenta que la convicción del Espíritu Santo no lo dejó de día y de noche? 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, miren estas palabras: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dios la mano de Dios estaba muy pesada sobre él. 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y ahora el 10 en adelante es algo que me conmueve realmente. Me gusta tanto porque dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y yo le pido a Dios esto también. Señor, crea en mí un corazón limpio. Ayúdame a amarte y a servirte con un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Saben, en la antigüedad, el Espíritu Santo venía y reposaba sobre los profetas para escribir, pero no siempre estaba con el profeta. Nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Nunca más nos deja. Nunca más nos deja. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Miren lo que dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Saben que cuando estamos en pecado no podemos ni compartir el evangelio con los demás? Porque no tenemos las palabras y nos sentimos indignos y sucios. Nos sentimos manchados, que no tenemos el derecho de hablar de Cristo cuando no lo estamos sirviendo. Cuando nos estamos rebelando contra Él, o nos hemos rebelado contra Él, no vamos a tener esa paz en nuestro corazón y menos el deseo de hablarles a otros del amor de Cristo. Por eso dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Entonces volveré a cantar de alegría. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, porque David tenía la riqueza inmensa para ofrecer cientos o miles de sacrificios a Dios, pero no es lo que Dios quiere. Miren lo que Dios quiere, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él sabe, David sabe el corazón de Dios. David sabe lo que Dios ama y a lo que Dios le gusta. A lo que Dios le gusta. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto es lo que Él quiere. ¿Saben cuántos? Ahora vayan conmigo al Salmo 32. Salmo 32. Aquí está, después de que confiesa su pecado, después de que se arrepiente, después de que clama a Dios, Dios lo perdona. Dios es un Dios perdonador, pero debe de haber arrepentimiento. Ir y confesarse con un sacerdote en un confesionario y decirle todas las travesuras, las maldades que hemos hecho. Después volver a hacer lo que hicimos, ya pagamos la manda, ya rezamos los rosarios que nos encargaron, las misas, las Aves Marías, los Padres Nuestros. Se los digo por experiencia. Todo eso viví yo. Pero ¿saben lo que hacía el lunes cuando regresaba al trabajo? Víboras, alacranes salían de mi boca. Chismes, maldiciones seguían saliendo de mi boca. Entonces esta confesión no valió de nada. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no vale nada. Así me confiesa ante al Papa. El Papa tiene que confesarse conmigo. Porque le anda echando un montón de mentiras, ya lo caché. Estuve leyendo un artículo el otro día. Dios lo perdone. Debe de haber arrepentimiento y el arrepentimiento se demuestra con cambio. El cambio es el fruto del arrepentimiento. Ahí es donde se ve si verdaderamente nos arrepentimos, si ya no volvemos a hacer lo que estábamos haciendo. ¿Cómo sabemos que David se arrepintió? Porque no lo volvió a hacer. No se dice en la Biblia. Y después volvió a hacer lo mismo que hizo antes. No. Miren, versículo 30, Salmo 30, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Salmo 32. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Se dan cuenta su confesión: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Saben por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él, llevándolo al arrepentimiento. Notemos una cosa muy importante aquí. Dios no lo está castigando, lo está disciplinando. Dios castiga a sus enemigos, pero disciplina a sus hijos. Porque nos dice Proverbios que el padre que ama a sus hijos los disciplina con palos si es necesario, pero no los mata. Lo está disciplinando para que se arrepienta y poderlo perdonar y poderlo bendecir y seguirlo usando para su gloria. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se dan cuenta qué lindo? No está diciendo: ojalá y perdones la maldad de mi pecado, o perdonarás la maldad de mi pecado. No, que está hablando en tiempo pasado. Esto ya sucedió. Dios ya lo perdonó. ¿Qué dice la Biblia? Todavía no está la palabra en nuestros labios y tu Señor ya la conoces. Perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Brinquemos al versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se dan cuenta la promesa que Dios tiene? No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Tercos, tienen que arrastrarnos, ¿verdad? Con el freno, con la soga, con el cabresto. Y ahí van las pezuñas, ¿verdad? Nomás resbalándose, que no quiere caminar, no quiere seguir a su amo. A veces así somos con Dios. Somos tercos. Y Dios nos tiene que jalar. Y si no, pues tenga por atrás. A ver si no camina. Créanme, yo lo sé, yo crecí en el rancho. Yo sé cómo tratar a los animales para que caminen. Y es lo que Dios ha tenido que hacer conmigo también. Así es que lo sé por experiencia doblemente. Lo hice con los animales, el Señor me lo hizo a mí, para que aprendiera de los animales. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Miren nada más. Muchos dolores habrá para el impío, al pecador, al rebelde, al inconverso. Pero ¿qué dice? Más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿No les agrada esto? Caramba, parece que no les gustó mucho. Amén. Amén. Alegraos, alégrense en Jehová y gócense justos, y cantad con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Alégrense los que buscan y sirven a Jehová con todo su corazón. ¿Cómo sabemos que Dios va a cuidar de nosotros? Porque nunca nos ha fallado, ¿verdad? Para terminar, quiero que vayan conmigo al Salmo 23 y veamos cómo nos trata el Señor, cómo trata a sus ovejas. Espero que aquí no haya chivos, sino solo ovejas. Chivos blanqueados. Chivos cornudos. Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor. A Él es al que seguimos. Yo solamente les doy yo soy como el mesero. Yo solamente les traigo la comida que Él ya preparó.
Él es el que provee la vianda, la comida, el banquete. Yo solamente soy el mesero que vengo a presentárselas a ustedes. De ustedes depende si la reciben. Si la reciben, si la comen, si la disfrutan, les va a hacer mucho bien. Pero si la empujan a un lado, así sea la mejor comida del mundo, se van a morir de hambre. No les va a servir. Pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se dan cuenta? ¿Saben que las ovejas nunca se echan hasta que están satisfechas? Si se echan en la tierra, en el pasto, es porque están bien tranquilas, contentas, llenitas y no tienen miedo. Porque el pastor está ahí para protegerlas. Confortará mi alma. Qué promesa tan linda. Confortará mi alma. Hay enfermedad, hay muerte en la familia. Él confortará mi alma. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Me confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Miren ahora, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso quiere decir que va a venir pruebas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, peligros, pero el Señor está con nosotros. Nunca nos va a dejar. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era para proteger a los animales, el callado era para dirigirlos. Era como un bastón largo y con ese dirigía las ovejas, las contaba cuando iban entrando al corral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las iba contando y las iba examinando al tiempo que pasaban. Si tenían garrapatas o algo, las ungía con aceite, las limpiaba, las protegía, las curaba. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la puerta de las ovejas. El pastor las metía al corral y él se acostaba en la puerta del corral para que no entrara ningún animal a atacarlas y también para que ellas no se salieran. Aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, de nuestros enemigos. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué les decía? Que el Señor unge las cabezas de las ovejas con aceite. ¿Para qué? Para cuando se pelean y se dan de topes, no se dañen, se resbalan cuando se dan de topes. Y también eso previene que los animales, como las garrapatas y gusanos, las ataquen. Dice, mi copa está rebosando, quiere decir que Dios nos da en abundancia sus bendiciones. La copa no está en medias, no está casi llena, está desbordándose. Así son las bendiciones del Señor. Como dice en Malaquías de las ofrendas, que Él nos da con medida remecida, la remece, la sacude para que se asiente bien y quepa más. Y está que sobreabunda. Así es el Señor de maravilloso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué lindo es nuestro Señor. Qué hermoso. Qué maravilloso es servirlo. Maravilloso es servirlo. Ahora, ya para terminar, si tenemos miedo de lo que vendrá en el futuro, dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir moraré eternamente. En el cielo estaremos en la presencia de Dios eternamente. En el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Vienen los lobos, los leones, los gigantes, los peligros, las enfermedades. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el versículo 3, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora en el 4, miren qué hermoso. Una cosa he demandado, y esto quiere decir demandado, no quiere decir exigido.
Una mejor traducción sería, y en otras traducciones de la Biblia dicen, una cosa he pedido a Jehová, porque a Jehová no lo demandamos, eso quiere decir exigir. A Jehová le pedimos. Leámoslo de esta manera. Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es lo que vamos a hacer un día por toda la eternidad. Un día. Aquí solo los jóvenes como Nathan estarán aquí en 50 años. Pero la mayoría de nosotros en 50 años vamos a estar en uno o dos lugares. En el cielo o en el infierno. La decisión es nuestra. Jehová pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Aleluya. Él murió y dijo, terminado es. El plan de salvación había sido consumado en el momento en que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí terminó la obra de redención. Los que lo aceptan como el ladrón que estaba a un lado de él, entraremos al reino de los cielos. Como dijo el Señor Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro lo despreció, el otro está ahí abajo en el infierno. De nosotros depende dónde queremos pasar todos esos largos días, toda la eternidad. Bueno, conociéndolos creo que todos, espero que todos han hecho esa decisión. Pero ¿cómo sabemos si estamos en Cristo? Bueno, nuestra vida lo enseña. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos está dando el árbol de mi vida, el árbol de mi corazón? ¿Qué tipo de frutos? ¿Chismes? ¿Mentiras? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Flojera? ¿Indiferencia? Esos no son frutos del Espíritu. Esos son frutos de la carne. Y esos llevan a la muerte. El verdadero fruto es el que nos dice en la Biblia. Paz, amor, benignidad, oración, templanza. Todos esos frutos, frutos del fruto del Espíritu, enseñan, nuestras obras demuestran quiénes somos en Cristo. Él es el único en mi corazón, el primero en mi corazón, a ese al que le dedico mi tiempo, mi adoración. Entonces vamos por buen camino. Si no, como David, es tiempo de arrepentirnos y volver a clamar la gracia y el perdón de Dios. Porque las cosas de este mundo se van a quedar. Todo se va a quedar. Ese carro, casa, lo que tengan, se va a quedar. Hasta nuestros cuerpos se van a quedar. Hasta que venga la resurrección o nos vamos en el rapto, una de dos. Si no, en nuestros cuerpos se quedan aquí. Todo. Pero lo importante es servirlo, amarlo, glorificarlo y exaltarlo. Si no lo estamos haciendo ahorita todos los días, quiere decir que no queremos hacerlo allá en el cielo. ¿Por qué lo que vamos a hacer? Adorar y glorificar y exaltar al Señor todos los días. Es decir, ay, qué aburrido, entonces no quieren ir al cielo, ¿verdad? Es lo más maravilloso que hay. Estar en la presencia de Dios, donde hay bendiciones para siempre, para siempre. Entonces, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Les digo, el tema es David, un hombre tras el corazón de Dios. Examinemos cada uno nuestro corazón. ¿Cómo estoy con el Señor? Verdaderamente mi corazón es servir, amar, glorificar, exaltar al Señor y gozar de su amor, de su presencia en mi vida, o simplemente lo sirvo cuando lo necesito. Le pido, le llamo cuando lo necesito, como si fuera una máquina de ir a sacar dinero. Nuestro corazón debe estar rendido como Él, como David, completamente entregado. Entonces sabemos que estamos en el camino correcto. Padre bendito, Dios Todopoderoso. Lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos, lo bendecimos, Señor. Y le pedimos, Señor, que examine nuestros corazones. Y yo pido, Señor, que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos y veamos dónde estamos, cómo estamos, si verdaderamente lo estamos sirviendo y buscando.
si usted es el primero en nuestras prioridades, si en nuestras prioridades usamos, Señor, de oración, de convivencia con usted, de que nuestro corazón quiera conocer más su corazón, que pasemos tiempo a sus pies como María, o pasamos tiempo en las cosas de este mundo, en la televisión o otras cosas. Señor, ¿dónde está nuestro corazón? Examínenos, Señor. Ayúdenos, Señor. Nuestro deseo debe de ser obedecerlo con todo el corazón y preguntarnos, ¿tengo hambre de Dios? ¿Tengo sed de Dios? ¿Tengo sed de la palabra y las cosas de Dios? ¿O simplemente son bocadillos que como de vez en cuando para satisfacer mi alma, satisfacerme, decir, ya cumplí, ya fui, ya estuve ahí, ya recé una oración, o leí unos versículos de la Biblia, como si un bocadillo de vez en cuando nos mantuviera vivos? Señor, examine nuestros corazones y que nosotros decidamos, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y buscarlos, Señor, con todo nuestro ser. Y vengamos a usted con fe. Vengamos a usted con fe como David cuando enfrentó al gigante y le dijo, tú vienes con espada y con lanza, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Señor bendito, ayúdenos, Señor, a tener reverencia por usted, amarlo, servirlo y disfrutarlo, Señor, porque no hay nada más maravilloso que disfrutar de la intimidad con el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha hecho ver ahora dónde estamos, cómo están nuestros corazones ante usted. Y si lo estamos ignorando o nos estamos haciendo disimulados, usted nos conoce. A cada uno de nosotros. No apuntamos dedos más que hacia nosotros, cada uno. Nos examinamos y decimos, Señor, examine mi corazón, ayúdeme a examinarme a mí mismo para arrepentirme y volver a usted. Y entonces disfrutar de su amor, de su gracia, de su abrazo paternal y de todas las bendiciones que vienen cuando lo servimos, Señor. Le pido eso para cada uno de mis hermanos en este día. Que los bendiga y los proteja, los guarde y los guíe todos los días de su vida. Y un día, con todo su corazón, estén ahí para adorarlo. En el nombre santo, sagrado, sublime, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Amén. Dios los bendiga.